Los avatares. Esas creaciones hechas por nosotros para sentirnos que somos partes de algo. Siempre se ha visto mucho de esto en el mundo de los videojuegos, como la personalización de personaje ya establecida en la trama, hasta darnos la oportunidad de ser nosotros el protagonistas en algunas de estas. Hasta incluso socializar virtualmente con más personas, hasta entablar alguna que otra amistad. Además, antiguamente el tema de creación o personalización de avatares o personajes en la época clásica era muy limitada, que tan solo nos dejaba poner un nombre a nuestro personaje y ya. Después llegarían más novedades, como el de cambiar de género, el peinado, los accesorios para la cara, la vestimenta de la cintura tanto de arriba como abajo, hasta la personalidad de este. Y actualmente es algo mucho más complejo e interesante, siempre y cuando que aprovechen bien ese tipo de sistemas con el gameplay. A mitad de los años 2000, las compañías como Sony, Microsoft y Nintendo lanzarían al mercado las consolas de sobremesa de la séptima generación, en la cual incluirían en algunas de estas la función de crear un avatar. Y lo mejor de esto es que lo puedes usarlo en varios juegos, como personaje jugable, como algo de fondo, hasta foto de perfil para las partidas guardadas de un juego. Y es por eso que en este video voy a hablarles de avatares en consolas. Pero antes de comenzar le puse marcas de tiempo al video, si es que lo quieren ver de forma normal, cronológica o de tu gusto, y eres libre de hacerlo. Sin nada más que agregar a esta introducción, soy Leandro de Leandro Juega a Otros y que corre la intro. PlayStation. Si bien la PlayStation 3 empezó con el pie izquierdo con el excesivo precio de la consola, hay que reconocer que a lo largo de su tiempo sacaron buenos juegos, como Ratchet & Clank Future, Tool of Destruction, Sly Cooper, This in Time, God of War 3, Fat Princess, Twisted Metal del 2012, Killzone 2, Uncharted Drake's Fortune, Infamous, Bioshock, Devil May Cry 4, Tekken 5, Dark Resurrection, Heavenly Sword, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, Little Big Planet, Ape Escape, Toro Let's Party, Warhawk, Dead Space, etc. En 2008 se estrenaría un juego virtual para la PlayStation 3, hecho por London Studio, llamado PlayStation Home. Pero, ¿qué es PlayStation Home? Bueno, PlayStation Home era un juego tipo sandbox, en la que podías hacer cualquier cosa. Además, el punto más fuerte de este juego era el de poder socializar con la gente que se conecte al juego. El juego estuvo en desarrollo a mediados del 2005 hasta su beta privada en 2007 y su beta pública en 2008. Además, podíamos crear un avatar a nuestro gusto, además de que tiene un inmenso sistema de modificación en el sentido físico, como las facciones de la cara, tamaño, gordura y, si no mal recuerdo, creo que también está el de los músculos. Además, después de crear a nuestro personaje, le podemos cambiar la ropa a nuestro gusto. Además, en este juego se hicieron varios eventos o metieron más contenido al juego, como por ejemplo el de Ratchet & Clank, que era un espacio turístico en el cual podías ver e interactuar con algunas cosas del entorno del lugar. Hasta algunos tienen minijuegos como el del propio Ratchet & Clank, que consiste en disparar a enemigos por turnos, y también que al momento de disparar nuestra arma cambiará. El objetivo, si no me equivoco, consiste en eliminar a varios enemigos antes de que lleguen a nosotros. Y por el momento voy a colocar una lista de colaboraciones que tuvo este juego. Algunas son interesantes que otros. Además, casi se me olvida mencionar que algunos de los minijuegos nos deja conseguir recompensas, como vestimentas o decoraciones para nuestro hogar. Además, podíamos explorar lugares ya establecidos en el juego, como ir de compras, jugar minijuegos, conversar y pasarlo bien. El juego tuvo una comunidad demasiado fiel, pero lastimosamente en 2015 cerraron sus servidores. El motivo no me acuerdo exactamente, pero lo más seguro es que ya no lo podían mantenerlo por mucho tiempo, por temas de presupuesto. Aparte de que a poco la gente lo va dejando de lado hasta dejarlo para siempre.
Además que en esos años estaba la PlayStation 4 y la PlayStation Vita. A pesar de todo este escándalo del cierre del juego, mucha gente pidió a gritos que este juego vuelva para la PlayStation 4, PlayStation Vita, hasta incluso la PlayStation 5. Pero como ya sabemos, London Studios cerró sus puertas ya en 2024. La causa era desconocida, pero ya se reveló el motivo del cierre. Se debe básicamente por las pocas ventas de los juegos que estos hacían, y por ese motivo cerró, llevándose a PlayStation Home a la tumba. Bueno, depende si es que Sony o alguien lo quiere rescatar, pero eso lo dirá el tiempo, espero. Además, durante los años de cierre de este juego, se crearon otras alternativas como Atom Universe, que sería como el legado de PlayStation Home, ya que básicamente el juego es casi lo mismo que nos dio PlayStation Home en su momento. Hasta recrearon algunos mapas de este. Un grupo de fans de PlayStation Home han estado trabajando en revivir el juego, más con sus respectivas cosas, y actualmente es jugable por lo que he estado viendo y probando. Por el momento lo he probado con el emulador de PlayStation 3 llamado RPCS3 y la verdad es que va bastante bien, salvo que con algún que otro bajón de fotogramas, pero es muy mínimo. Desconozco si es que también está de regreso para PlayStation 3. No lo puedo averiguarlo ya que no tengo una PlayStation 3 al momento de subir este video. Además, ¿qué pasaría si estos avatares lo pudiéramos crear en nuestra consola y usarlo en varios juegos exclusivos o terceros, hasta indies? En mi opinión sería algo interesante ya que podríamos ser parte del juego. Xbox. Cuando la Xbox 360 fue anunciado y lanzado en 2005, fue una de las consolas que más vendió en su generación por el momento en esos años. Sacaron buenos juegos como Halo 3, Gears of War, Perfect Dark Zero, Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, Cameo Elements of Power, Minecraft, etc. En 2008 se anunciaría una gran actualización para la consola, en la cual hace un lavado de cara por completo. Al actualizarlo, se nos aparecerá una intro bastante buena, y después nos da paso a los avatares. Estas personas las podemos modificarlos a nuestro gusto, hasta parecernos a nosotros de una forma caricaturesca. Además, los que se encargaron de traer a estos avatares fue Rare, que le encargaron la tarea de crearlos para la importante actualización. Además, a estos personajes le podemos cambiar su apariencia física, el tamaño, el peso y hasta le podemos cambiar la vestimenta. Lo mejor de estos avatares es que después de esta actualización, algunos de los juegos que se lanzaron después incluían la función de poder jugar con nuestro avatar. Ahora mismo estarán viendo una lista de los juegos que puedes jugar con tu avatar a través de la Xbox 360. Además, también en esos años se crearían algunos juegos indies para la Xbox 360 de dudosa calidad, en la que estarán estos monigotes siendo el protagonista. Años más tarde, se incluiría una tienda para comprar y conseguir recompensas para nuestro avatar, y las recompensas pueden ser ropa o animaciones. Y para conseguir esta, si no mal recuerdo, tienes la opción de gastarlos con plata de verdad o lo puedes gastarlo con los puntos de Microsoft, que se consiguen al desbloquear un logro en cualquier juego. Además, al pasar de los años, se fueron incluyendo más y más vestimentas para nuestro avatar, colaborando con marcas, con compañías, con estudios, hasta con algunos juegos que se lanzaron para la consola, ya sea exclusivo o que se lanzaron primero en este. Además, la lista es enorme, pero enormemente grande. La cantidad de colaboraciones para sacar prendas para estos monos virtuales es increíble. Además, aparte de ser una marca para la consola en la que salió, después ocurrió el declive o caída de estos. En la siguiente generación, cuando Microsoft decidió sacar la Xbox One, estos decidieron que sería mejor cambiar el diseño de los avatares a unos más redondos y menos caricaturescos. Además, gracias a esto, generó algunas opiniones mixtas por el cambio. Y lo peor de todo es que hay pocos juegos en esta consola en la que puedes usar tu avatar. Y después sacaron la Xbox Series X o S, en la que sí o sí no hay juegos para los avatares. Unos pocos años después del lanzamiento de la nueva consola, Microsoft decidió anunciar que van a cerrar la tienda de Xbox 360, lo cual llevaría a que algunos juegos se quedarían en el olvido por completo. Y no solo eso, sino también los cosméticos para nuestro avatar de la consola. Si no lo aprovechabas, es mejor decir adiós a la última oportunidad de conseguir lo que más te gusta.
Nintendo. Después del fracaso de su consola anterior, Nintendo decidió apostar más por la innovación en vez de la potencia gráfica, y así nació la Wii, una consola que, si bien no era la más potente en el mercado por esos años, supo aprovechar bien su función principal, que es la del sensor de movimiento. Además, algo positivo de esto es que, si no sabes nada de juegos, la Wii es una excelente opción. Además, sacaron buenos juegos como Super Mario Galaxy, Donkey Kong Jungle Beat, The Legend of Zelda, Twilight Princess, Metroid Prime 3 Corruption, Kirby's Epic Yarn, Pokémon Battle Revolution, Fire Emblem Ryan Down, WarioWare Smooth Moves, Sonic at the Secret Rings, Pikmin, Animal Crossing City Folk, Mega Man 9, Wii Fit, Punch-Out del 2009, Pac-Man Party, Xenoblade Chronicles, Tatsunoko vs Capcom Ultimate All-Stars, Final Fantasy Fables, Chocobo's Dungeon, Castlevania Judgment, Dragon Quest Swords, The Masked Queen, Anti-Towers of Mirrors, SNK Arcade Classic Volumen 1, etc. Además, en esa consola nacería un programa y un juego, y esos son Canal Me y Wii Sports. Partamos por el Canal Me. El Canal Me es un programa en el que puedes crear o editar avatares virtuales, que parecen de esos antiguos animes caricaturescos. Además, el programa era simple, pero fácil de entender. Además, aparte de crearlos, lo puedes guardarlo en el mando para llevarlo a otras partes, o más bien dicho, a otras consolas Wii. Además de eso, si jugabas a un juego online, al entrar a la plaza de los Mis, podemos ver a varios Mis de la gente que conociste jugando algún juego online. También lo podemos formarlos una vez creado. Podemos formarlos en el orden alfabético, favoritos, color y género. Ahora, hablando del juego llamado Wii Sports, es un juego de deportes en el que podemos probar lo que era capaz de hacer esta función de los mandos, con deportes conocidos como el tenis, el béisbol, los bolos, el golf y el boxeo. Además, lo que hacía bueno este juego es que podemos usar a nuestros avatares virtuales como personajes jugables. Lo curioso de esto es que si no tenías un Mi creado o no lo creaste a un Mi a la persona con la que ibas a jugar, estaba en la opción de usar Mis invitados. Estos Mis se caracterizan por ser avatares predeterminados en la mayoría de los juegos hechos por Nintendo para la consola. Estos estaban en orden alfabético desde la A hasta la F. Además, originalmente, durante el inicio del desarrollo del videojuego, se dio la idea de colocar a personajes de Super Mario Bros., en la cual en un principio estaba bien, pero a pesar de la virtud que ofrecía la consola durante el desarrollo de este, se decidió cambiar la idea de los personajes por avatares virtuales, en la que podemos ser parte del juego y sentir que estamos dentro de este. Y de esa forma nacería tanto Wii Sports como el Canal Me. Y ahora que lo menciono, la idea de los avatares virtuales ya venían desde hace varios años con la Famicom o Family Computer, pero por limitaciones técnicas de la consola, esta idea se descartó. En internet existen varios videos que explican la historia de estos tiernos y chistosos avatares, pero volviendo al grano, los Mis eran como una mascota para la consola, dándonos buenos títulos con estos personajes. Empezando por la DS, y a pesar que esta consola portátil no tiene este programa, pudo tener algunos juegos en este. Durante la época dorada de la Wii hubo caleta de juegos en la que puedes usar tu Mi como personaje jugable, como de fondo hasta foto de perfil en algunos juegos de este. Pero si hablamos de forma en general, son hartos. Con 3DS se podría decir de lo mismo, muchos juegos que aprovecharon estos avatares virtuales. Con la Wii U vemos que de a poco hay menos juegos en la que podemos ver o usar a nuestro Mi. Esto es debido al fracaso de la consola. Y si hablamos de la Switch, pues es una cantidad muy baja, hasta algunos parecen que están, pero son más secundarios en el sentido de inexistentes, como ciertos personajes de caricaturas. Si hablamos de juegos móviles hechos por Nintendo, también habrá una cantidad pequeña de estos. Y bueno, eso ha sido el video de hoy. Hemos visto que las tres grandes compañías de consolas actuales tienen o tuvieron la posibilidad de poder crear nuestro propio avatar virtual en la consola, en la que podíamos entablar una amistad en el caso de PlayStation Home, tenerlos de perfil y comprar prendas en base de puntos y vernos genial en el caso de los avatares de Xbox, y la de poder jugar a varios títulos en la que podemos ser el prota de la historia en el caso de los Mis. Y eso es todo, no tengo nada más que agregar, así que
Bueno gente, espero que les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse, activar la campana de notificaciones, dar like al video, comentar algo positivo y compartirlo con algún conocido de su círculo cercano para crecer en esta plataforma decadente. Así que se me cuida gente, bye bye.